Buenas tardes, hoy es 8 de septiembre, uy Dios, 8 de marzo, es que es una fecha, Sharon, es una fecha que a mí no, realmente es una fecha que no me gusta. 8 de septiembre es para Barbón, no para... Exactamente, yo soy asturiano. 8 de marzo de 2022, son las 8 y 3 minutos según el reloj que nos tiene puesto aquí el sistema operativo. Hoy tenemos un programa muy enjundioso. Vamos a hablar de arte, la propaganda política en el arte contemporáneo español. Pero antes quiero hacer una pregunta a los invitados, antes de hacer la llamada a nuestra entrevistada de hoy, que es Paloma Hernández, que ya la tuvimos aquí el día 26 de enero de este año. Quiero hacer una pregunta aquí a Manuel Rosal. Buenos días, buenas tardes, Manuel Rosal. Lo que tú quieras. Buenas tardes. Buenas tardes, Sharon Calderón. ¿Qué tal? ¿Recordáis la película Viven? Sí, claro, novela? por supuesto. ¿De qué trataba? Pues del avión que se estrellaba con el equipo de rugby, ¿verdad? Sí. De Uruguay. Sí. Bien, bueno, pues resulta que se ha presentado en la Fundación Princesa de Asturias, en registro ya, la candidatura de la Copa de la Amistad del partido que no se pudo jugar, All Christians Club, General Máximo Tajes de Montevideo. Se ha presentado la candidatura de esta Copa de la Amistad del partido que no se pudo jugar como Premio Princesa de Asturias de los Deportes. ¿Quién lo presenta? Lo presenta la Asociación Cultural Asturiana Culturias, de la que me honro ser vicepresidente, y en nombre de ella lo hace el abogado betense, amigo de la casa también, Gonzalo Botas. Bien, al final del programa daremos algún detallito más de esta candidatura. Lo que sí vamos a hacer ahora es pues pedir la solidaridad y el apoyo, porque la admisión de las candidaturas, estamos en la primera fase todavía, será la semana que viene, para que manden el apoyo a el siguiente correo electrónico: g.botas@culturias.com. Repito, g.botas@culturias.com. Y vamos a ir con el programa ya. En el programa tenemos hoy los entresijos ideológicos y políticos del arte contemporáneo. Vamos a establecer llamada con Paloma Hernández, con la que vamos a dialogar aquí Sharon Calderón, Manuel Rosal y un servidor, sobre este tema tan, yo decía, enjundioso. Yo creo que es, además, hasta preocupante. No vamos a hablar tanto de arte como de en general, o de artes en general, sino de arte contemporáneo, con Paloma. Paloma ha escrito el libro Arte, Propaganda y Política, pero como siempre... estamos ya con ella. Como siempre, el libro que escribió Paloma Hernández, Arte, Propaganda y Política, en el subtítulo es donde está quizá lo más mollar de ello: Ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. Y tenemos aquí ya a Paloma Hernández. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes a todos, encantada. Aquí estamos, no sé si habrás entrado cuando la presentación, pero estamos Manuel Rosal, al que ya conoces de la anterior ocasión. Muy buenas, Paloma. Buenas. Y Sharon Calderón. ¿Qué tal, Paloma? Las dos, Paloma y Sharon, investigadoras asociadas de la Fundación Gustavo Bueno. Paloma Hernández es pintora, porque no ha dejado de serlo, pero vivió los hechos traumáticos de 2017, el golpe de Estado que intentaron dar los nacionalistas catalanes, y a partir de ahí se dedicó toda su tarea a desarrollar un análisis de la filosofía política presente en España en este momento, y entre otras cosas pues también abordó el tema arte, propaganda y política. Y decía yo ahora, Paloma, creo que me escuchaste, que en el subtítulo está lo mollar del tema: ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. Eso es. Bien, entre los temas, porque el libro es un libro que yo he leído ya 2 veces, entre los temas más señalados yo querría empezar, porque el público en general, cuando escucha estas cosas del arte, piensa en el artista como un ser dotado de una capacidad o de una conexión intuitiva con algún tipo de elemento, no sé, metafísico, con lo cual pues llega a concebir y a tener una individualidad creadora especial, es decir, una libertad creativa que no tenemos los demás. Es decir,
¿Hay libertad creadora del artista, Paloma? Claro que sí. A ver, lo que nosotros tenemos que deshacer es la idea metafísica de libertad. Es decir, el artista ahora mismo en nuestros días tiene libertad, pero ojo, tiene libertad igual que la tenía en el siglo XVI. Es decir, no hay una novedad en ese sentido. La libertad del artista pues siempre está dentro de un marco normativo y restrictivo, pero es que nuestra propia libertad política, hoy día como ciudadanos, pues también se desarrolla dentro de un marco normativo y restrictivo. Es decir, yo no puedo ir a votar lo que a mí me dé la gana, ni cuando a mí me dé la gana, ni nada. Hay unas normas y lo mismo pues cuando nos ponemos a conducir nuestro coche. Bueno, pues eso es lo que les pasa también a los artistas. Entonces, el problema, Joaquín, está en definir precisamente esa idea de libertad. Y la mayoría de la gente, y eso se lo proyectan mucho en los artistas y en los intelectuales, pues resulta que la mayoría de la gente entiende la libertad de manera individual. La libertad psicológica, referida como a la realización de la propia mismidad. Dicho de otra manera, hacer lo que a uno le dé la gana. Pero claro, esa idea de libertad es absolutamente infantil. Y el problema es que está operando con mucha fuerza dentro del mundo del arte, y lo que nosotros, al hilo de lo que tú comentabas, efectivamente, nosotros tenemos que triturar esa idea o esa imagen del artista como una criatura excepcional, ¿verdad?, que ha sido tocada por la gracia santificante de la cultura, que es el mito de la cultura de Gustavo Bueno, ¿verdad? Y que después de siglos y siglos de opresión, el artista por fin se ha liberado pues de la Iglesia y de los reyes y de los aristócratas, y entonces ahora ya por fin pues opera como un sujeto libre y libertador, y ya se ha emancipado de todo, de los mitos, de la superstición, y está pues eso, funcionando ahí como una especie de hombre santo, y eso es lo que a nosotros nos toca triturar, porque en la realidad, me estoy extendiendo mucho. No, sigue, por favor, sigue. Sí. Los artistas que sí, efectivamente, ya no dependen de esos grupos, ya no dependen de la Iglesia, de la monarquía y de la aristocracia, porque esos grupos ya no detentan el poder hegemónico. Los artistas funcionan al servicio de los grupos de poder realmente existentes. Ese es el gran espejismo, que por otro lado es muy evidente, pero bueno, a mucha gente le cuesta verlo. Los artistas están al servicio de los grupos de poder realmente existentes. Yo creo que con esto, como bienvenida y saludo, ya es suficiente. Ya está bueno, bien, si Joaquín me deja, te dejo. Lo que acaba de explicar Paloma en esta parte final de su primera intervención, yo creo que se puede resumir en una palabra muy ejemplificadora: icono. Icono. Todos recordaremos que en la gala de los Goya, nuestros artistas de cabecera, una de las presentadoras llamó icono a Pedro Sánchez, que es en este caso el poder al que sirve. Al que sirven completamente. De siempre, el arte, los artistas, absolutamente todos los individuos están atravesados por las instituciones realmente existentes en cada momento y operantes, sean religiosas, sean ideológicas, políticas, que al final, bueno, pues todo se combina. Tú hablabas en tu libro, tú comentas en tu libro, bueno, pues ejemplos muy interesantes, como por ejemplo la contraposición de ese arte que hubo en cierto momento en la URSS, el realismo, llamado realismo socialista, donde salía el obrero triunfante sobre el capitalista, cartelismo, que yo veríamos que es cartelismo, pero allí lo llamaban realismo socialista. Y lo contrapones en tu exposición de tu libro, Paloma, lo contrapones con que aquí en los años 60 también se desarrolló en Occidente una corriente artística que es el expresionismo abstracto, y que igualmente no es una creación absolutamente espontánea, como decías tú, nacida de la psique de los artistas, sino que detrás estaba un estamento muy importante. En este caso citas, por ejemplo, la propia CIA, la Agencia Central de Inteligencia Americana. Eso es. Y en siglos pasados, pues la institución de la Iglesia era la que mediatizaba en buena parte los contenidos de las obras de arte. Por tanto, bueno, pues asentada esta base, yo creo que el público, los oyentes que nos escuchan, yo creo que tienen que empezar a tener claro que el mito del artista
adánico, no sé, pues conectado con un espíritu superior y que nosotros los demás... Levitante, el artista levitante, que no pone pie a tierra porque eso es demasiado sucio. Demasiado sucio, pero a lo largo de este programa, entre los cuatro, Paloma, yo creo, vamos a ir desgranando el asunto. Vamos a ver, primera cuestión respecto a esto de la libertad. Es cierto que el arte contemporáneo, que es donde yo les decía a los oyentes que íbamos a centrarnos, que el arte contemporáneo propugna una mayor apertura. Si no decimos libertad, decimos una mayor apertura de uso de materiales y de técnicas para la composición. Eso no significa que sea un arte más libre, porque tú planteas que la coerción o la reglamentación o el condicionamiento ideológico se realiza de otra manera. Exacto, sí. Vamos a ver, efectivamente tenemos que entender que el arte contemporáneo es una institución compleja. Y como toda institución, pues se mueve por una normativa interna, y esa normativa interna, que ocurre en cualquier otra institución, como digo, pues separa valores de contravalores. Entonces, lo que resulta muy llamativo, es una situación muy curiosa dentro de esto del arte contemporáneo, es que efectivamente sus sujetos operatorios, sus agentes, están liberados de lo que yo llamo las preceptivas técnicas tradicionales. Es decir, desde el punto de vista técnico vale todo. Y de verdad que vale todo, os lo aseguro. Vale cualquier soporte, cualquier material. Lo mismo vale un retrato al óleo que un plátano pegado a la pared con un trozo de precinto. Todo vale. Pero eso sí, frente a esta liberación de las técnicas, lo que ha surgido y lo que está funcionando es una normativización, una reglamentación ideológica, filosófica, rigorista. Es decir, lo voy a decir en palabras muy sencillas y que me disculpen. El artista contemporáneo puede hacer técnicamente lo que le dé la gana, pero no puede decir lo que le dé la gana. Es decir, vamos a ver, o para adelantar un poco las conclusiones del libro, lo que sea o no ahora mismo arte contemporáneo no lo determinan las características físicas de la obra, sus valores técnicos o artísticos, sino precisamente sus contenidos ideológicos. Es el discurso, ellos utilizan esta palabra, la palabra del discurso, para hacer referencia a las ideas que están ahí involucradas en la obra del artista, ¿verdad? Eso es lo que está otorgando carta de naturaleza al arte contemporáneo. Entonces, al separar valores de contravalores, al decir tú puedes hablar de esto pero no de esto, lo que estamos viendo es una censura, pero que no es una censura, digamos, que esté recogida jurídicamente en un documento o en una ley. Es la censura de la corrección política, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo claro, esta semana estamos inaugurando Arco. Bueno, Arco jamás admitiría, jamás, en nuestros días quiero decir, una obra que hiciera apología del franquismo, por muy buena que fuera la obra técnicamente, porque ideológicamente rompe completamente las reglas del arte contemporáneo. Bueno, una de las cosas que más choca al público es ver, cuando va a un museo de arte contemporáneo, Arco, por ejemplo, al público en general, al público... mundano, como yo, por ejemplo, como tú, Manuel, por lo menos de los que estamos aquí, por lo menos tú y yo, y creo que Miguel también está en ello. Miguel, yo me incluyo. Al control. Vale, pues entre los mundanos, casi hasta patanes, llegamos a un museo porque nos llama la atención. Pero tampoco te excedas. No. Bueno, me lo aplico yo. Sí, yo soy un patán en esto. Vamos a ver, vamos a un museo, Paloma, y vemos, por ejemplo, algo que vamos a representar en este corte de audio 1 y luego comentamos. Hermann Signer es un artista suizo conocido por sus obras de arte que involucran elementos explosivos o con acciones físicas. Se caracteriza por su enfoque experimental y su interés en explorar la relación entre el ser humano y el entorno. Utiliza objetos cotidianos y los somete a situaciones inusuales o extremas para crear experiencias visuales y sensoriales impactantes. Su obra ha sido exhibida en numerosas galerías y museos de renombre internacional. Esta es una de sus últimas obras. ¿Verdad que es impresionante?
Bueno, pues en esta última de las obras, como es un audio y no han podido verlo, les explico exactamente La lo montaña que de es. cubos, ¿no? Es una hilera, una columna de cubos Sí. llenos de arena, apilados unos encima de otros. Bien. Bueno, yo eso puedo verlo, Sí. igual en alguna obra por ahí los albañiles hacen Sí, sí. algún apaño de estos. Cubos naranjas. Y además la representación que se hace con esta pila de cubos llenos de arena es que cada X tiempo pues se le empuja y vuelca los cubos y caen al suelo. Y han oído los aplausos. Fantástico. Bueno, yo como soy mundano, no yo digo ya patán para que no me riña Sharon, como soy mundano, pues yo diría, bueno, esto porque es un museo de arte contemporáneo, pero si yo lo veo en una obra, esto es un meme. Entonces, no lo sé. Esta es la primera reacción que tiene el público. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, como tú dices, hay una gran libertad de utilización, de usos, de técnicas, de materiales, de situaciones, de instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está, cómo se transmite al público esa normatividad tan estricta y rigorista, Paloma? Bueno, es que, mira, es que has dado con la tecla al hablar de los albañiles, porque ahí está el punto. Claro, el Roman Signer vamos a ver, que tiene ya muchos años y es está considerado pues uno de los grandes renovadores de la escultura y atención del llamado arte conceptual. Ese es el problema. El llamado arte conceptual tiene muchísimo reconocimiento internacional y, como tú ya has comentado, pues él generalmente trabaja con objetos ordinarios, pues cosas que se va encontrando por ahí, botas de plástico, paraguas, los cubos estos rojos, bidones de metal. Es decir, él está ya completamente alejado del oficio del escultor, de las técnicas del escultor. Entonces, ahí enlazamos con lo que yo decía al principio. Su obra ya no depende de técnicas. Bueno, depende de otras técnicas, de la mercadotecnia, por ejemplo, de saber moverse muy bien socialmente, las influencias y los contactos y todo eso, sus coleccionistas y tal. Pero lo que yo querría señalar es que, al hilo de lo de los albañiles que tú comentabas, es que es la propia institución Arte Contemporáneo la que avala y legitima sus labores artísticas. Quiero decir, esa obra está identificada como arte porque está en un contexto que puede ser el MoMA o la Bienal de Venecia o lo que sea, ¿de acuerdo? Claro. Pero si la sacamos de ese contexto, pues puede ser perfectamente el entretenimiento de un albañil que se aburría, o de una compañía de circo, o una acción de teatro en la calle de un grupo de gente, bueno, pues para entretener ahí a los transeúntes y ese tipo de cosas. Es decir, es la institución, son los comisarios, los coleccionistas, los críticos, los profesores de universidad, son los que están justificando la obra de este señor, diciendo que sus trabajos ya pues están desbordando la cuestión técnica y porque están ya implicados con la idea, está trabajando la idea del infinito, ¿verdad? He leído cosas por ahí esta tarde, la idea del ser, de la nada, del espacio-tiempo, es decir, realmente le ponen como un ontólogo, es decir, los artistas conceptuales se han convertido en los nuevos ontólogos, están analizando la ontología, la estructura misma de la realidad. Fijaos el tremendo problema que estamos trabajando, ¿eh? Completamente. Están desbordando absolutamente lo que es el ámbito o los límites o el campo de su propia actividad. Absolutamente. Y procura, y a lo mejor pretende incluso reducir el mundo a lo que ellos hacen prácticamente. Pero ¿quién decide esa coordinación de ideas para considerar que ese señor realiza arte conceptual de ¿Quién consigue esa coordinación de ideas? Sí, porque son elementos individuales que consiguen cierta coordinación. Yo querría avanzar, si me permites, Manuel, con Paloma, querría avanzar en cómo se establece esa normatividad, esa transmisión ideológica, dado que una pila de cubos no dice en sí mismo absolutamente nada, salvo que se haga otra cosa. Vamos a escuchar el corte 2, que yo creo que al final los oyentes y todos los que estamos aquí vamos a salir de dudas. Los 10 artistas contemporáneos que han sido más influyentes y reconocidos en los últimos años. Número 1. Jeff Koons, conocido por sus obras icónicas y a menudo controvertidas, es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos. Sus esculturas y obras de arte pop se han vendido por cifras multimillonarias en subastas.
Una de sus creaciones es la mascota gigante de 12.4 metros de altura y 15 toneladas de peso, llamada Papi. Un cachorro White Terrier que usando una variedad de flores en una subestructura de acero en la que se han utilizado más de 38.000 flores entre begonias, alegrías, lobelias, petunias y claveles de indias. Papi cambia su aspecto 2 veces al año, en mayo y en octubre. Su interior consiste en un sistema complicado de bombeo y dosificación de fertilizante administrado a través de programadores que cambian según las condiciones climáticas, ya que 30 jardineros trabajan simultáneamente. Kunz diseñó esta escultura pública con el objetivo de atraer, despertar e infundir, en sus propias palabras, optimismo, confianza y seguridad. Después de todo, estamos hablando de un perro de 13 metros de altura cubierto de flores. Bien, aquí la cuestión fundamental, aquí la cuestión fundamental no es ya lo que es en sí mismo. Bueno, a mí me daría miedo una mascota de tal calibre, o sea, básicamente. Pero es que es el propio artista, Paloma, el que se encarga de definir cuál es la intención, cuál es el marco ideológico, cuál es el mensaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cuál es la parte normativa? ¿Cuál es el planteamiento, digamos, rigorista del arte contemporáneo? Es decir, ¿cuál es la ideología? ¿Cómo se transmite esa ideología? Bueno, vamos a ver. O sea, algo así como quién dicta lo que es o no es arte contemporáneo. Por ejemplo, ¿verdad? en esta obra, en Papi, ese monstruo, esa mascota monstruosa, Papi, luego la gente lo ve y la gente no puede interpretar un mensaje ideológico. El mensaje lo da el propio artista y entonces siempre se cuelga algún tipo de cartel, algún tipo de escrito, algún tipo de texto donde dice, esto es lo que yo quiero decir y lo que tú tienes que ver en lo que has visto. Claro, claro. Bueno, casi lo has dicho tú ya de forma muy resumida. A ver, esto choca un poco de cara con lo que se tiende a creer. Es decir, a lo largo del siglo XX pues se van desarrollando una serie de doctrinas, ¿verdad? Que lo que dicen, nos están diciendo, es que el significado de la obra de arte, ya recae en el sujeto observador. Es decir, es el espectador el que se acerca a la obra y va allí al culto, ¿no? Al nuevo templo del culto, que son los museos, y allí proyecta ya libremente su propia subjetividad y queda satisfecho o no queda satisfecho, lo que sea. Es decir, es la idea de que la opinión del espectador es importantísima, Pero resulta que esto pues es un fraude, quiero decir. Bueno, fraude es una palabra un poco fuerte. Lo que quiero decir es que no es lo que está realmente funcionando. Lo que está funcionando es que es el propio sistema de ideologías dominantes el que está administrando esa ideología a través de los agentes del arte contemporáneo, que son, preguntabais antes, ¿quiénes son? Pues es que es una red gigantesca de agentes, desde los críticos de arte, el propio artista, un determinado museo, se llama el comisario o curador, el departamento de estética de tal universidad o de cual otra, una revista especializada, las galerías de arte, por ejemplo, los comités de becas de tal o cual fundación. O sea, yo como he participado en tantísimos concursos intentando que me financiaran con dinero, pues es que tú lo ves ahí, las redacciones de las becas ya te están indicando cuál es la orientación ideológica que a ellos les interesa y a la que tú te tienes que acoger si quieres recibir ese dinero o no. Es decir, son esos agentes los que le están diciendo al artista cuál es la forma correcta de interpretar la obra. Y en definitiva lo que están diciendo es qué es arte y qué no lo es. Y lo están haciendo a través de textos. Yo ahí le doy mucha importancia en el libro. Ahora mismo no hay ninguna obra de arte contemporáneo en el mundo mundial que no vaya acompañada de un texto. Ninguna. Es decir, ya sea a través de panfletos o cartelas gigantes puestas en la sala de los museos, te están explicando la obra. Entonces, bueno, eso de la libertad subjetiva del espectador pues queda bastante en entredicho. Bastante entredicho. Yo me acuerdo ahora en la polémica con el Cristo de Sevilla, lo que pasó hace unas semanas. Es decir, que la mayor parte de la gente no vio con buenos ojos ese tipo de representación.
Y en cambio, Sí. por parte del patronato que promovió la obra, insistieron en que sí. Bueno, no sé si visteis la polémica que hubo. Sí, por claro, por supuesto. supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Se interpreta de una manera, el público no lo recibe como se esperaba que se recibiera y ellos insisten en que es una reinterpretación, es respetuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un dedo director de opiniones que... Sí. Yo, si me Sí, dejáis, voy a vamos, cuento dos sabrá. cosas, una anécdota que no le importará a nadie al hilo de lo que ha contado Paloma y algo que vi hace ya un tiempo a propósito de un cuadro, el Salvator Mundi, conocidísimo, que es este Jesucristo con una bola del mundo en la mano que se le atribuye a Leonardo y los dos dedos de la mano. Pantocrator, sí. Exacto, bueno, que es una obra famosa. Hay memes muchísimos y además muy divertidos, muchísimo más ingeniosos que la propia. Con respecto a la interpretación de las obras, yo recuerdo, insisto, perdonadme la anécdota personal, recuerdo que hace pues un año aproximadamente estuve con el heredero, con mi hijo, visitando el Thyssen-Bornemisza. Vimos un Rothko. ¿Sabes cómo son los Rothko? Esto que son una lámina, que la parte de arriba es de un color y la parte de abajo de otra. Vamos, lo he resumido de una forma muy chapucera, pero para que nos entendamos. Entonces mi hijo se acercó a leer la leyenda explicativa del cuadro. Y yo vi que se acercaba a leerlo y de repente vi que empezó a reírse. Estábamos diseminados por la sala y empezó a reírse y me dice, ven. Digo, ¿qué? Y me dice, es imposible que tú, viendo el cuadro, llegues a estas conclusiones, a las conclusiones de la leyenda que venía en la explicación del cuadro. Y dije, bueno, bien, todavía hay salvación, ¿no? Que hay gente que se da cuenta de que aquí hay una serie de conexiones inconexas, vamos a decirlo así. Y luego, con respecto a la opinión del público, en el Reino Unido, en la National Gallery, se dio una circunstancia curiosísima, que el Salvator Mundi, que es un cuadro que alguien dijo que estaba pintado por Leonardo, como bien dijo Paloma, ¿quién lo marca? Las galerías, las revistas especializadas, los críticos. Una revista especializada, quien hace un catálogo especializado, dijo, no, esta obra es original. De repente alguien dijo, no es original. Parecía que todo el mundo tenía ya claro que esa obra era una falsificación, o como mínimo que no había sido pintada por Leonardo. Pero como ya se habían creado una serie de intereses económicos ligados a los museos con campañas de publicidad salvajes, la National Gallery decidió que, cuando llegó a oídos de todos, dijo, oiga, no va usted a exponer un cuadro de Leonardo como si fuera de Leonardo, que ya sabemos que no es de Leonardo. Dijo, no pasa nada, que decida el público. Nosotros lo vamos a exponer y el público que decida... La democracia. Exacto, la democracia. Y el público que decida si el cuadro es verdadero o no es verdadero. Y el comentario divertidísimo de un crítico de arte muy conocido en el Reino Unido es, bueno, no sé, en un país en el que nos preguntaron sobre si irnos de Europa o no, y el pueblo decidió que no sé si es una buena idea preguntarle al pueblo, ¿no? Este es el comentario divertido. Muy bien. Claro. Por supuesto. Mira, Sí, Paloma, por supuesto. A raíz de lo que habéis citado y la polémica de Salustiano García, que ha sido el pintor de ese cartel tan polémico de la Semana Santa sevillana, a mí me ha llamado muchísimo la atención y es muy sintomático porque una de mis críticas es que precisamente ha desaparecido la crítica en sentido platónico del mundo del arte contemporáneo. Ajá. Por ejemplo, en el cine todavía no ha desaparecido del todo. Encontramos con no demasiada dificultad pues textos que te dicen, mira, esta película hierra en este punto, aquí es un gran hallazgo, pero en el arte contemporáneo prácticamente todos los textos son hagiografías. Y a mí me llamaba mucho la atención con este pintor sevillano que casi todos los artículos de prensa que yo consultaba se dedicaban a ponerle a él la alcachofa para ver él qué decía. Pero oiga usted, ¿no se da usted cuenta de que el salustiano va a decir lo que le dé la gana? Pero lo ponían como una especie de aval, de garantía. Claro, él decía, yo he pintado el cuadro con muchísimo respeto y ala, ya está. No, oiga usted, Se acabó. lo que tenemos luego es la obra y el resultado objetivo, más allá de las intenciones que haya tenido este señor, que seguro que han sido maravillosas y bellísimas, pero el resultado objetivo de la obra es lo que nosotros tenemos que poder
evaluar críticamente. Me río, Paloma, porque estaba recordando, ayer entrevistaron al ministro Bolaños en el canal 24 Horas y utilizaba el argumento del respeto para justificar la amnistía. Dice, nosotros la hemos hecho con mucho respeto, ¿no? Pues claro, el respeto no se puede valorar, tenemos que valorar las consecuencias de... Mira, está bien que Sharon haya hablado de Bolaños, porque si os parece, a los tres que estáis aquí conmigo, tú incluida, Paloma, al final vamos a dedicarle un ratito a esto que se votó ayer en la mesa del Congreso y que ya la tenemos encima la semana que viene. Al hilo de Bolaños, Perfecto. Al hilo del señor Bolaños, Paloma, pero podemos seguir, si te parece. Vamos a ver. Sí. La cuestión la tocabais ahora con el tema del público, el demos, la entrada del demos oficialmente, o por lo menos nominalmente, dentro del mundo del arte contemporáneo, y en tu libro, que tocas este tema muy acertadamente, citas a Hans Robert Haus, que definía la obra de arte como un diálogo entre el artista, la obra y el público. ¿Dónde está el público si después lo sesgamos, recortamos y plantificamos de una manera dogmática qué debe entenderse en cada obra? Claro, bueno, más o menos ya hemos comentado un poco por encima, luego si quieres comentamos, porque eso está un poco en la línea de Fernando Castro, sí, ¿para qué sirve el arte? O sea, siempre está detrás esa idea de el arte sirve para o sea, el arte tiene una finalidad. Vamos a ver, discúlpame, Joaquín, porque se me ha ido el salto al cielo. Si quieres te ayudo. Mira, la cuestión es la siguiente. Hans Robert Haus definía el diálogo entre público, obra y artista, o artista, obra y público. Y lo que realmente está ocurriendo es que quien queda absolutamente excluido de todo esto es el público. Sí. Esa es la cuestión. Entonces... si queda excluido el público, el arte contemporáneo, en su definición, en su normatividad, en sus restricciones, genera una normativa ideológica estricta, muy estricta. Genera también resistencias, porque aquí estamos resistiéndonos. Sí, perdón. Sí, pero aunque nos resistamos no vamos a poder ser aceptados dentro del arte contemporáneo. Es decir, en artista hay muchos artistas. Algunos tragan encantados de la vida por convencimiento incluso, o sea, muchos son creyentes de este sistema de ideologías, pero otros directamente es que quedan fuera y pueden ser artistas maravillosos, pero que están fuera de la institución. Para que veamos un poco, mira, he anotado así, permitidme para que quede un poco gráficamente cuáles son estos sistemas de ideologías. ¿Vale? Porque, bueno, es lo que asignamos al bloque progresista, o sea, el arte contemporáneo y así, o la normativa ideológica del arte contemporáneo es todo esto que voy a citar ahora mismo. Es el feminismo administrado, del que habla Sharon. Es un arte decolonialista que en España y Hispanoamérica está haciendo muchísimo daño. Es un arte aparentemente anticapitalista. Es fundamentalista democrático, está preso de la ideología del aborto, y cuando hablo de ideología me estoy refiriendo no a lo que todos pues sabemos, que se puede perfectamente legislar en torno al aborto. Cuando hablo de ideología es, por ejemplo, cuando dicen que la maternidad es una injusticia biológica. A eso me estoy refiriendo, Es animalista, es anticlerical, y cuando dicen anticlerical es anticatólico, y hay que ver la cantidad de artistas contemporáneos que trabajan con toda la iconografía católica. Es impresionante, están completamente seducidos, pero precisamente para banalizarla o vulgarizarla. Es una cosa increíble. Es también aparentemente antiimperialista, es hispanófobo. Por supuesto, reivindica el relativismo moral y cultural, de que todas las culturas son iguales, es pacifista, es derecho humanista, es cosmopolita, de eso soy ciudadano del mundo, es indigenista, aquí en Arco ya lo vemos, un año detrás de otro. Por ejemplo, se han expuesto esta semana ya, son unas piezas de artesanía
de unos grupos indígenas de alguna de las regiones hispanoamericanas. Bueno, pues han traído unos tejidos, unos textiles de principios del siglo XX, que curiosamente, pues eso siempre se comprendió como artesanía, ¿verdad? Bueno, pues están colgadas ahora mismo en arco y por tanto ya han sido tocadas por el dedo santificante de la gracia de... Y entonces ya son arte contemporáneo. Es antirracista, es activista contra el cambio climático antropogénico, es transactivista, en fin, o sea, tienen el lote completo. Por tanto, no es que no se puedan hacer obras fuera de estas ideologías. Lo que yo trato de decir es que cuando un artista asimila una nematología, siempre lo hace en este sentido, siempre lo va a hacer en este sentido. Es imposible, lo que he dicho antes, que un artista de estos de performance se plante en el Reina Sofía y diga ¡Viva Franco! Es imposible. Sí, evidentemente. Es imposible. Es evidentemente. Mira, estuve explorando para preparar esta entrevista, pues una web que se llama artinformado.com. Parece ser que la debes conocer bastante bien, que además de Fernando de Castro, pues hay algún otro crítico que también se erige en quien dictamina qué es arte y qué no, un tal López Aparicio. Y entonces López Aparicio seleccionó una serie de obras. Yo voy a leerte aquí, voy a leeros a todos los oyentes también, una de las descripciones de la obra del artista Ricardo Calero. La obra se destacó en su proyecto Sueños en el Mar. Fue realizada entre los años 2001 y 2011. Eso es una obra que se desarrolló en 10 años. ¿En qué consiste la obra? Se desarrolló en la costa sur de España, límite y frontera no solo de España, sino del continente europeo. La acción se materializó inundando el mar de pasaportes y cada año se echaban al mar 365 copias de pasaportes desde una barca. Biodegradable, supongo. Eso es lo que yo pensé y yo creo que no. Y por tanto, en 10 años, 3.650 pasaportes fueron lanzados al mar en esos 10 años. Y solo se pudieron rescatar 78 fragmentos. ¿Qué es lo que pretendían? Parece ser, pero claro, todo esto hay que explicarlo. Pues, ¿qué es lo que pretendían? Pretendían simplemente pues, echar los pasaportes para reivindicar la inmigración libre de allí hacia aquí, claro, no al revés, porque esa no la plantean. Ese es el planteamiento. Eso es una obra de arte. ¿Contesto yo o Contesta. que hablen un poco los demás también, Sharon y compañía? Bueno, a ver, en el contexto de lo que ha explicado Paloma, pues si está reconocida internamente como una obra de arte, pues claro que es una obra de arte. En contexto de una institución, claro. Claro, otra cosa es que cuando tú estás fuera de esa institución, vamos a decirlo así, no sé si es del todo correcto, pero para que nos entendamos, pues ves estas representaciones como una mamarrachada. Dicho así en román paladino, para que nos entendamos todos. Antes, Joaquín, tú hablabas de los premios Princesa de Asturias al comienzo del programa, y yo recuerdo perfectísimamente cuando en el año 2021 le dieron el Princesa de Asturias de las Artes a Marina Abramovic, que es una señora que se dedica a hacer performance y por lo visto su obra cumbre es haber estado 72 horas quieta, rodeada de un número finito de objetos, porque ella se representaba así, yo soy el objeto, esto era un poco... Claro. Entonces dejaba que la gente le hiciera cosas. Bueno, pues muy bien, pues le dieron el premio Princesa de Asturias de las Artes. Esto, quiero decir, es lo que antes decía Paloma, esto lo tienes que hacer en un museo, porque esto lo haces en la calle, inmediatamente viene la policía local y te detiene, o sea, y te lleva a salud mental o alguna cosa de este tipo. Y con respecto a lo del diálogo que tú mencionabas antes, ¿no? El artista que dijo, esto es el diálogo del público, ¿cómo era? El público, la obra y el artista. Claro, porque al final... muchas de las manifestaciones de arte moderno o de arte contemporáneo, se visten de conceptos oscuros y confusos. Es decir, palabras que suenan bien, que a priori nadie puede estar
en desacuerdo con ellas, pero no está en desacuerdo con ellas porque sepa triturarlas o haya ejercido una crítica o la haya criticado y entienda qué es lo que dice, no, sino porque son palabras que están sacralizadas, vamos a decirlo así, hablando de Salustiano, ¿no, García? Son palabras que están sacralizadas. Si tú dices diálogo, si dices reconciliación, si dices convivencia, si hablas de democracia... Lo veíamos la semana pasada, justamente. Exacto, tú antes hablabas de que ahora se decía apertura, ¿no? Se pasó de la libertad a la apertura y yo diría que hemos dado un gran paso hacia la estupidez hablando del ensanchamiento. Ya no es libertad democrática, no es apertura democrática, ahora la democracia se ensancha. Sí. Se ensancha como un jersey que das de sí o algo así. Entonces, yo creo que una de las herramientas que tiene el arte contemporáneo es jugar con esta serie de, no sé si de forma consciente o no, con esta serie de conceptos oscuros y confusos que todos parecemos saber qué significan, pero que nos sorprenderíamos si fuéramos preguntando uno por uno, para ti qué es la democracia, para ti qué es la libertad, para ti qué es el ensanchamiento, nos sorprenderíamos. Y en ese ensanchamiento tenemos a un personaje, a un crítico, a un comisario, yo no sé lo que será, Paloma, que tú citas bastante en el libro, que se llama Fernando de Castro. Vamos a ver muy brevemente algo que encontré y que me llamó la atención bastante de él. Le escuchamos. Encontrar fuerzas creativas y fuerzas políticas, incluso en estrategias que no son verdaderas en el sentido tradicional ni en el sentido ontológico, pero que tienen una capacidad táctica y estratégica. Y en este sentido, si uno tiene que emplear unos cuantos embustes para conseguir unos objetivos transformadores y emancipadores, tal vez deba hacerlo. Bien, ahí tenemos a Fernando de Castro, el autor de la teoría comunicacional del arte, según la cual toda comunicación es arte. O sea, tirar los pasaportes al mar es arte, porque estamos haciendo activismo. ¿Y esa apología del embuste? ¿Eso? Sí. Bueno, es que has traído a uno de mis más grandísimos amigos, le dedico la mayor parte de las críticas de mi libro a él. Exactamente. Pero porque él, bueno, pues efectivamente, bueno, pues es un ejemplo muy clarito, es una persona con mucho poder, es decir, bueno, pues vamos a ver, si él es profesor, es crítico de arte y doctor en filosofía. Vale, él reivindica la sofística, eso ya nos está dando muchas pistas, ¿de acuerdo? De hecho, se ha metido muchísimo con la Fundación Gustavo Bueno, salvando a Gustavo Bueno, porque evidentemente él no puede obviar el hecho de que Gustavo Bueno es brillante. Entonces, ¿con quién se mete? Con la Fundación. Bueno, dice unas cosas... Perdona, Paloma, y tampoco puedo obviar el hecho de que está utilizando herramientas del materialismo filosófico. Exacto. Entonces... Es que es un impostor muy oportunista, tiene una lengua viperina, pero bueno, mira, lo más importante, porque como se va avanzando el tiempo, lo más importante que yo tenía aquí anotado para tratar hoy con vosotros es esta idea de Fernando Castro, que es que él es de los que dice que arte político es un pleonasmo. Es decir, él le está diciendo que el arte no puede ser otra cosa sino arte político. Y claro, vamos a ver, el problema de la indefinición que ha dicho Sharon ahora mismo. Yo me he estudiado los textos y los libros de este señor, buscando alguna definición de qué entiende este señor por arte y qué entiende por política, y no hay nada absolutamente. O sea, lo que hay es lo que llamamos nosotros las definiciones deísticas, es decir, arte y política para este señor es aquello que él señala con el dedo. Y ahí, claro, ya no necesita ni justificaciones ni nada, o sea, sencillamente señala con el dedo, eso es arte, aquello de allí no es arte. Y normalmente cuando dice que algo no es arte es porque no le encaja dentro de su paquete ideológico. Y lo mismo hace con la política. Os voy a dar una definición de lo que dice Fernando Castro de lo que es arte. Dice, el arte es una búsqueda de sociabilidad, de sentimiento, de reflexión, de la forma de habitar, que es un poco la línea de Abramovich. Son los sentimientos puestos ahí, ¿verdad?, en la sala del MoMA. Pero claro, esto que dice Castro es que se puede aplicar a cualquier cosa, al fútbol, por ejemplo, o a un café que te tomas con un amigo. Es decir, es una cosa tan completamente indefinida que cabe todo, pero evidentemente no va a caber todo, porque él va a decir con el dedo lo que sí cabe en el Reina Sofía, porque antes por lo menos formaba parte del Consejo del Reina Sofía, ahora ya no lo sé. Él, desde puestos de poder con mucha potencia, va a decir lo que entra en un museo y lo que no,
lo que debe ser subvencionado por el Ministerio de Cultura y lo que no. Entonces, ahí tenemos de nuevo estos agentes que están administrando lo que sea o deje de ser el arte. Y Fernando Castro, vamos, es el sacerdote del arte contemporáneo ahora mismo en España. Por supuesto. Yo al escuchar este audio de Fernando de Castro recordé algunos textos que llegó a escribir, transcribir o traducir, ya no sé lo que hizo, el propio Pablo Iglesias Turrión, porque él hablaba de que en política, en este nuevo populismo que Ernesto Laclau desarrolló en Argentina y tal, habría que incluso entrar a exacerbar, incluso hasta mentir, es decir, incluso ir hasta el embuste precisamente para exacerbar el poder de cierta parte de la sociedad sobre otra. Esta sería un poco la esencia del populismo. Y eso es el populismo. Yo escuché a Fernando de Castro y dije yo, este es el Coletas. Este es el Coletas, sin coleta, por supuesto, pero hecho comisario político. Sí, pero ese rollito de Coletas efectivamente lo tiene porque Fernando Castro es muy activo en las redes sociales y además es muy payasete y le encanta llamar la atención, pero cumple esa función de arrastrar a las masas y ese tipo de cosas, pero claro, es completamente asistemático. Él es un filósofo epidíptico, como Pablo Iglesias. Él es un sofista, quería decir epidíptico. Él no argumenta de forma razonada, él lo que hace es insultar y ahí pues ya está exacerbando y enardeciendo a las masas que le siguen. Ya está, no le hace falta razonar. No, ¿para qué? Bueno, seguimos ensanchando, que estamos ya agotando el tiempo y nos quedan unas cosillas. Seguimos ensanchando. Hay un ensanchador en el Ministerio de Cultura, tenemos al señor Ernesto Urtasun, que está ensanchando horizontes dentro de la cultura. El próximo horizonte es el de sacar las obras del Museo del Prado y repartirlas por toda España. No sé, el mundo, porque el mundo no es suficiente. Adelante, corte. El nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se muestra a favor de sacar obras del Museo del Prado y llevarlas a diferentes puntos de España en el marco del proyecto Prado Extendido, sucesor de la iniciativa Prado Disperso. Tanto el director del museo como Urtasun consideran que para que el ente sea realmente nacional, debe estar también fuera de su sede en Madrid. Lo cierto es que esta iniciativa no es nueva. Los fondos no expuestos del museo han sido depositados temporalmente en 282 museos e instituciones a lo largo y ancho del país. A día de hoy hay cerca de 3.500 obras del Prado en exposición fuera de la sede. Sin embargo, el ministro de Sumar quiere ir más allá. Ya sabemos bastante de la siguiente ocurrencia de Urtasun, que es repartir las obras del Museo del Prado. Esta es otra de las digamos, improntas que tienen todos ellos, ¿no? Es decir, desnacionalizar, desestructurar, deshacer, descentralizar, romper, abrir caminos, no sé qué caminos, pero luego cierran otros, no lo sé, me parece una locura. No sé qué pensáis los tres. Bueno, a ver, si me permitís, sí. lo primero, recomendar un par de artículos que Iván Vélez le ha dedicado al ministro Urtasun en el debate, que se pueden ver online, que la gente los busque y los lea. Claro, las pretensiones de este hombre vienen de la leyenda negra, es un negro legendario. Este señor... quiero decir, tiene inserto, vamos a decirlo así, la destrucción de España. Es decir, España no debe estar unida. Y España ha sido colonial, como ya vimos que dijo, quiero decir que habíamos llegado a América y la habíamos arrasado. ¿Fruto de qué es este posicionamiento de Urtasun? ¿Es maldad o es ignorancia? Las dos cosas. Bueno, hombre, yo creo que las dos cosas. Sí. Pero que no pesa más la maldad que la ignorancia. Quiero decir que es una lectura psicológica que, bueno... Es una ignorancia culpable. Pero quiero decir que lo que pesa es la ignorancia y luego esa ignorancia hace que se comporte de forma maliciosa.
con este tipo de iniciativas. De lo que está hablando es del préstamo entre museos, del préstamo de obras, que toda la vida se hizo. Pero lo reviste del velo, además velo lo estoy diciendo sabiendo lo que estoy diciendo, la palabra que estoy usando, con el velo ideológico de la compensación, de la restitución, y entonces ahí es donde te cuela todo el discurso ideológico. Bueno, el libro de Paloma habla de la distancia en este tipo de elementos. Ajá. Paloma, cuando comentas eso, que dentro del arte hay movimientos que están luchando contra el propio Estado y contra la propia nación en sí. Sí, bueno, y es que casi era lo que me quedaba por decir y es lo más importante. Claro. Bueno, simplemente por remitir de nuevo a Urtasun, pues efectivamente es que es la línea esta de la plurinacionalización de las riquezas de la patria, o sea, no es más que eso. Y me gustaría también recordar que se nombró también directora general de Derechos Culturales. Derechos culturales. El mito de la cultura, una vez más, para que nuestros oyentes se den cuenta de la potencia que tiene este mito, porque, por ejemplo, los derechos de los agricultores, de la agricultura, eso no les interesa tanto. No. Es decir, de hecho, es la gracia santificante de la cultura que les ha tocado con el dedo divino. Bueno, esta mujer decía que es que la política cultural, dice, consiste en redistribuir recursos, la plurinacionalización esta, para que el conjunto de la sociedad no pierda nunca la capacidad de cuestionar al propio poder. Y esa es la hipocresía de la que hablaba Sharon, porque claro, nos da igual si hay ignorancia, maldad, hipocresía, porque el problema son los resultados objetivos. Pero hay que señalar también la hipocresía y la maldad, porque es mentira, es absolutamente falso que los profesionales de la cultura estén ahí para cuestionar al poder. Es mentira, absolutamente, es completamente mentira. Y yo creo que ya para que podáis acceder a la última parte del programa, es que lo que habéis señalado es lo más importante del libro. Antes hemos dicho que efectivamente los artistas del pasado, de todas las épocas, siempre sirvieron como correas de transmisión de las ideologías que interesaba administrar a la población, desde las clases dirigentes. Es que eso es normal, eso no nos tiene que escandalizar. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si las ideologías que se están administrando hoy día desde las artes, desde nuestras instituciones culturales, si ese sistema de ideologías es prudente desde el punto de vista político o no lo es. Y mi respuesta es contundente, no lo son. Y el ejemplo de Urtasun está ahí. Son disolventes completamente de nuestra realidad política y social, de la racionalidad técnica, ya da igual si saben pintar o no, les da igual. Son disolventes de la racionalidad política, de todas las instituciones, están desmantelando los museos, el Museo de América, el Museo del Prado, es decir, ese es el peligro, no que estén al servicio del poder, sino que están al servicio de ideologías disolventes. Ese es el problema. De ahí el subtítulo del libro. Bueno, pues que le subvencionan, que es una cosa rarísima, porque el propio Estado contra el que pelean es el que... A ver, te aviso de que tenemos a Manuel totalmente perplejo. ¿Cómo es posible que los dirigentes de un Estado ataquen la propia integridad y la propio orden interno del propio Estado y subvencionen lo que es disolvente? Entonces, llevo semanas con él debatiendo el tema y todavía lo tenemos perplejo. Pero bueno, vamos a seguir con lo que es disolvente, porque en relación con este disolvente, pues ayer en la mesa del Congreso correspondiente se votó ya el proyecto de ley de amnistía, que se votará prácticamente seguro la semana que viene y será aprobado. Pero yo creo que no vamos a escuchar ningún corte de Bolaños, porque, a ver, Bolaños ya ha estado por todos los sitios y los que peor explican qué es esto de la amnistía es el propio gobierno. Yo creo que los que mejor lo hacen son los propios nacionalistas catalanes. Tenemos aquí un pequeño corte que ofrecido por el periódico El Debate y que nos hace un resumen perfecto de lo que Puigdemont y compañía pretenden. El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha agradecido la disposición del PSOE para pactar la ley de amnistía, advirtiendo de que su aprobación permitirá continuar el proceso de independencia. Tenemos todo el derecho a continuar con el proceso de independencia, a hacer política y a ejercer nuestros derechos sin ser violentados. Bueno, pues ya está. Esta es la verdadera esencia. No es normalizar, no es normalizar, como dice Bolaños, como dice Pedro Sánchez, no es integrar, no, es segregar.
Bueno, y sobre todo una de las ventajas que tiene la política es que la gente se olvida muy rápido de las cosas. Va a un ritmo en el que cuesta mucho que la gente recuerde lo que ha pasado hace un mes o 3 meses. Hay que recordar que hasta el 23 de julio en Cataluña no había ningún problema de conciliación. O sea, se empezó a hablar de reconciliación, se empezó a hablar de convivencia el 24 de julio del 2023. Hasta el 23 de julio no había absolutamente ningún problema. No se iba a amnistiar a nadie, no iba a pasar nada de nada. A ver, pero quiero decir que yo creo que ese es el discurso de la reconciliación. Ha sido un discurso construido de forma apresurada para justificar la necesidad de los votos de un partido secesionista, que comparto aquí la estupefacción con Manuel. No soy ingenua, pero que en el Congreso de los Diputados de España haya partidos. O sea, me sorprende la ingenuidad del resto de formaciones políticas. Es decir, me sorprende la ingenuidad del Partido Popular, por ejemplo, diciendo, no, es que tienen que estar aquí, pero ¿cómo vas a mantener en el Congreso de los Diputados de España a partidos políticos que quieren separarse de España y que España, como han dicho en la tribuna del Congreso de los Diputados, porque lo dicen claramente, España no nos importa, lo que le pase a España no nos importa en absoluto? Quiero decir, eso es como quien tiene un cáncer y no se lo cura, es que es así. Eso es como quien tiene un cáncer y dice, no, voy a dejarlo aquí porque está conviviendo con el resto de mis células. Sí, está conviviendo con el resto de tus células, pero las está matando. Matándote, claro. Entonces, pues sí. Bueno, no sé si tienes algo que comentar como titular final, Paloma, porque esto además es un tema que tú has visto y has tratado, lo mismo que Sharon estos días en las redes sociales, en tus cuentas. Sí, bueno, pues como rúbrica final, lo que estamos denunciando, lamentablemente muy pocos, efectivamente. Yo el contacto que tengo con liberales, bueno, ya sabemos eso, liberales hay muchos, pero bueno, es que están perfectamente, pues es que no se pueden ni legalizar estos partidos porque tienen derecho, bueno, pues en fin. O sea que somos muy pocos. Pues somos, sí, pero por supuesto. Al hilo también de lo que decía Sharon, esa facilidad que tenemos de olvidar las cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora de cómo se pusieron con el tema de Ferrovial, ¿verdad? Por supuesto, el bloque progresista empezó a decir que no, que había que intervenir inmediatamente para no perder soberanía y todas esas cosas. Pero es que a renglón seguido te sueltan que se puede fracturar la soberanía nacional para que Cataluña sea un Estado soberano y que se quede con los ríos, los bosques, las fábricas, las autopistas, los colegios, los museos, todo los parques, los pueblos, las cosechas, y los votantes aplauden como focas. Yeah. O sea, es una falta completa de, como dice Joaquín Robles, de no detectar las contradicciones. O sea, siguen al amado líder como si fuera su pastor. O sea, es una cosa realmente espeluznante. Pues sí, por supuesto. Bueno, hemos llegado, se nos ha pasado la hora, personalmente se nos ha pasado, pero vamos, rapidísimamente, gracias a Manuel Rosal, gracias a Miguel en el control, gracias a Sharon, muchísimas gracias a ti, Paloma, gracias por estar aquí otra vez y por habernos brindado esta ocasión para hablar de arte, propaganda y política. Un saludo a todos, hasta el viernes que hablaremos de economía, de cosas muy, muy, muy interesantes.